Iniciamos en el nombre del Señor. El lugar con nuestro pastor. Aleluya. Dios nos bendiga a todos esta tarde, hermanos. Voy a invitarles a que abramos nuestras Biblias ahí en el libro de los Salmos. Dios bendiga a todos esta tarde. Libro de los Salmos, y vamos a hacer la lectura de los primeros 3 versos del Salmo 80. Los primeros 3 versos del Salmo 80 vamos a considerarlos en esta tarde. Aunque en realidad quiero invitarles a leer todo el Salmo, pero lo vamos a ir analizando juntos a través de la lectura, la exposición de la palabra. Salmo 80, versos 1, 2 y 3. Voy a leer para todos. Ustedes me siguen en silencio con sus vistas ahí en sus hogares. Dice la palabra del Señor: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, oh pastor de Israel, escucha. Tú que pastoreas como a ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés, y ven a salvarnos. Oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Oremos. Padre, bendícenos con tu palabra en esta tarde. Bendice, te ruego, a cada uno de mis hermanos que escuchan la lectura, la exposición de la palabra. Espíritu de gracia, desciende sobre nosotros y bendícenos. Nuestras vidas necesitan de ti, del alimento, Señor, de tu palabra. Así es que yo te pido bendición y te ruego, Padre, que todo lo que sea contrario, lo que sea negativo, sea quebrantado por el poder de tu nombre. Tu bendición sea sobre nuestras vidas en el nombre de Jesús. Te lo rogamos humildemente. Amén y amén. Siéntense, hermanos amados. El Salmo 80 es un salmo, como todos los salmos, hermoso, pero tiene algo en particular que esta tarde yo quisiera compartir con ustedes. El encabezado dice que el salmo es un salmo de Asaf, uno de los principales músicos, dirigentes del coro, y el salmo, pues, o los salmos son poemas que hablan especialmente de la alabanza y presentan historias, imprecaciones, presentan sufrimientos y presentan la obra de Dios. En general ellos nos hablan de la adoración, pero muchos de esos salmos tratan algo en particular. El salmo que nosotros leímos es un salmo que contiene un asunto definido, y yo quiero compartirlo con ustedes esta tarde. Y el tema que quiero compartir en este salmo es los resultados de la apostasía. Este es el tema que quiero compartir en este Salmo 80, los resultados de la apostasía. Antes de que analicemos el Salmo y veamos los resultados de la apostasía, quiero recordarles, aunque ustedes lo saben, quiero recordarles lo que significa apostasía. Así, en términos generales, apostasía
es simplemente alejarse de Dios, quitarse del camino de Dios. O apostasía es caerse del fundamento donde habíamos estado cimentados, es caernos de ahí. Apostasía es renunciar a Dios, es renegar, es desmentir lo que antes creíamos o afirmábamos. Apostasía es cambiar de opinión. Podemos definirlo así como en pocas palabras, es alejarse de Dios. Hemos usado mucho esta palabra, especialmente para aquel que tuerce las escrituras y cree otra cosa y se desvía doctrinalmente, y está muy bien aplicada. Pero la realidad es que apostasía en términos generales es simplemente alejarse, regresarse, irse del camino. Aunque, vuelvo a repetir, mucho lo aplicamos al que tuerce una doctrina, se va en un error y renuncia diciendo lo que yo practicaba, pues no era así, me equivoqué. La verdad, las cosas son de esta manera y me apoyo en esta parte de la Biblia y en esta, y tuerce la palabra. Está muy bien aplicado, es cierto eso. Pero en términos generales, apostasía simplemente es alejarse de Dios, dejar de seguir el camino, caerse del fundamento. Ahora, vamos a ver esto en este salmo, esta realidad, los resultados de la apostasía. Vamos a ver, miren, en primer lugar, cuando nosotros estudiamos este salmo, de entrada encontramos un pueblo destruido, un pueblo que está en la ruina. Se cree que el salmo, los estudiosos creen que el salmo fue compuesto después que Babilonia destruyó a Israel y se llevó cautivo lo mejor que tenía de Israel. El cautiverio babilónico dejó en la miseria al país y se cree que había sido compuesto después de que las 10 tribus del norte ya estaban en el destierro. Entonces, esta era la situación de este pueblo, arruinado, destruido. Se había llevado Babilonia lo mejor de Israel, los príncipes más hermosos, habían destruido todo, solamente habían quedado los ciegos, los inválidos, el país había quedado en la miseria. Entonces el salmista, por eso comienza en el verso 1 haciendo una oración de súplica. Dice el verso 1, oh pastor de Israel. La oración se dirige a Dios, que es el pastor por excelencia. Dice, oh pastor de Israel, escucha. Tú que pastoreas como a ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Esta palabra de resplandece indica que el pueblo estaba a oscuras, que el pueblo estaba en todos los sentidos a oscuras. El verso 2 nos indica que le invitan en esta petición a Dios, pastor de Israel, ven a salvarnos. El verso 2 dice, despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés, y ven a salvarnos. Efraín, Benjamín y Manasés eran las 3 tribus que caminaban en el desierto precisamente detrás del arca. Así que el arca, las tribus marchaban unas al frente, otras al lado izquierdo, otras 3 al lado derecho, y las últimas eran Efraín, Benjamín y Manasés. Estas 3 tribus eran las testigos de cómo Dios se levantaba con poder y destruía a los enemigos. Si alguien vio las maravillas, precisamente eran los que iban detrás del arca.
Y aquí el salmista le dice a Dios en su oración: despierta tu poder, permítenos ver tu gloria. Dice: delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés, y ven a salvarnos. Estaban totalmente en una situación destruida. El verso 3 dice que necesitaban restauración. Dice: oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Este salmo nos presenta a un Israel, a un pueblo destruido, a un pueblo arruinado, a un pueblo que necesita la intervención de Dios. Y el verso 4 dice la condición, la razón por la que ellos están así. Dice el verso 4: Jehová, Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? Así que no solamente estaban en la miseria, sino que tenían malas relaciones con Dios. Espiritualmente estaban cortados de Dios, estaban en malas relaciones con Dios. Qué triste es que el hombre, cuando pierde su relación con Dios, prácticamente entra en la miseria en todos los sentidos. Y esta era la situación. Los versos 5 y 6 nos dicen que estaba en gran angustia. Dice: les diste a comer pan de lágrimas y a beber lágrimas en gran abundancia. Eso quiere decir que era tanto el sufrimiento que comían su alimento y lo mezclaban con lágrimas por la aflicción y por el dolor. Habían llorado tanto que dice aquí que les has dado a comer pan de lágrimas y a beber lágrimas en gran abundancia. Nos pusiste por escarnio a nuestros vecinos, y nuestros enemigos se burlan entre sí. Era una situación triste. Así inicia el salmista hablando. Así presenta al pueblo en una situación de desgracia, de miseria. Ahora, el salmista en su oración, en este salmo, toma un momento para recordar lo que Dios había hecho con ellos en otro tiempo. Verso 8 en adelante dice: hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste, limpiaste sitio delante de ella e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Eso había sido Israel en otro tiempo, una vid que vino de Egipto y que Dios la plantó y que la hizo crecer. Y dice que se arraigó y llenó la tierra. Dice: los montes fueron cubiertos por su sombra, y con sus sarmientos los cedros de Dios. Extendió sus vástagos hasta el mar, y hasta el río sus renuevos. Aquí se está acordando el salmista de cómo Dios había traído a Israel de Egipto y lo había hecho una vid, y la había hecho fructificar y la había hecho crecer. Y dice, había llegado muy lejos. Una vid. A Israel se le compara con una vid muchas veces en la Biblia. Muchas veces. Aquí se presenta a Israel como una vid. Y esto se encuentra en muchos pasajes de la Biblia. Por ejemplo, Jacob, cuando bendice a sus hijos, en Génesis 49, habla de Israel como una vid. El profeta Oseas presenta en su capítulo 10 a Israel como una vid. Jeremías presenta a Israel como una vid. Isaías en muchas ocasiones. Y esta vid había sido bendecida. Esta vid había crecido, pero aquí en este tiempo encontramos que esa vid está destruida. Ese pueblo que había sido bendecido en otras ocasiones, hoy está destruido. Hoy está arruinado. Pero saben ustedes, cuando estamos leyendo este salmo,
80, de repente llegamos al verso 12 y el verso 12 tiene una pregunta. El salmista hace una gran pregunta y por cierto en su oración se la dice a Dios, y esta pregunta es digna de que la miremos. Verso 12 dice, fíjense lo que el salmista le pregunta a Dios, dice, ¿por qué aportillaste sus vallados? ¿Por qué? Le dice a Dios, ¿por qué aportillaste sus vallados? La vendimian todos los que pasan por el camino. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué has permitido que todo el que pase por el camino se meta y corte y destruya? ¿Por qué? Aquí hay algo en que podemos pensar. El salmista le pregunta a Dios, ¿por qué? ¿Por qué aportillaste? Aportillar es abrir un portillo, abrir un hueco en la valla, abrir un hueco en la pared o en la cerca. Y el salmista le pregunta, ¿por qué abriste un hueco? ¿Por qué abriste? Imagínense ustedes sus casas que están cercadas con algo de alguna manera, y de repente se rompe, si es barda, se rompe y se hace un hueco, pues es posible que por ahí se metan a robarle. Dice el salmista, y esta es la pregunta, ¿por qué la aportillaste? ¿Y por qué permites que cualquiera se mete y corte y destruya de tu viña, de la vid? Esta pregunta es interesante. Hay una razón por la que suceden las cosas. Hay una razón por la que este pueblo había sido destruido. Qué lástima que uno de los problemas de nosotros los seres humanos es que nosotros con nuestras acciones rompemos la cerca, rompemos el muro de protección y nos va mal, y luego caemos como el salmista. ¿Y por qué me pasa esto? ¿Y por qué a mí, Señor? Siempre habrá una razón. Siempre habrá una razón. Siempre. El proverbista dice que la maldición nunca llegará sin causa. Siempre la desgracia llega por una razón. Y aquí el pueblo está en una situación de desgracia y el salmista pregunta, ¿por qué? Dios es bueno. Y contesta esta pregunta en el capítulo 5 del profeta Isaías. Y quiero leerlo para ustedes. Fíjense la forma en que el profeta contesta la pregunta, ¿por qué el pueblo está en desgracia? ¿Por qué esa vid que vino de Egipto está destruida, está arruinada? Todo mundo ha cortado y ha destruido. Y el Señor contesta de esta manera, capítulo 5, dice, ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que yo haré a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que se quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos. Aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel,
y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Esta es la respuesta que le da Dios. ¿Por qué estamos así? ¿Por qué nos va mal? ¿Por qué? Siempre preguntamos por qué, y yo he escuchado a algunos que se atreven a decir, ¿y por qué a mí, Dios? Como si Dios fuera el injusto, como si en Dios estuviera el mal. Qué tristeza que el hombre reclame enseguida. ¿Por qué no se hace un examen? ¿Por qué no mira su vida y reconoce? Entonces, aquí está la respuesta. Israel había sido bendecido a tal grado que había crecido, pero no dio los frutos que Dios esperaba que dieran. No dio los frutos, y como no dio los frutos, Dios dijo que las destruiría. Esta es la razón. La razón es la apostasía. La razón es que después de que Dios los había bendecido, se volvieron de en pos de Dios, se quitaron, se fueron de ahí, a hacer cada uno su vida, su propia vida. Esta es la razón. Siempre habrá una razón. Ahora, estos son los resultados de la apostasía. Aquí encontramos una grandísima verdad. Miren los el verso 13 al 16. Lo que pasó, dice, la destroza el puerco montés, Salmo 80. La bestia del campo la devora. Oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora. Mira desde el cielo y considera y visita esta viña. La planta que plantó tu diestra y el renuevo que para ti afirmaste, quemada a fuego está, asolada. Aquí encontramos una verdad muy grande. Estos son los resultados de la apostasía. Mire bien, cuando el hombre como persona o la iglesia se apartan, se alejan de Dios, Dios les deja desprotegidos. Siempre que el hombre se vuelva en pos de Dios, de seguir los caminos de Dios, de caminar en el camino de Dios, siempre que el hombre se aleje de Dios, se vuelva de Dios, Dios quitará la protección sobre él. Esto es lo que pasó con Israel. El pueblo se alejó, Dios quitó, rompió su cerca, rompió lo que le protegía, porque Dios nos bendice para que le adoremos, porque Dios nos bendice para que le reconozcamos, porque Dios nos da las cosas en abundancia para que caminemos en agradecimiento. No, nunca nos da las cosas, nunca nos bendice para que nos volvamos de en pos de Él. Qué lástima por muchos que cuando Dios les abre su mano se vuelven lejos, se van de Dios. Esto le pasó a Israel. Cuando Dios lo bendijo, se fue a adorar ídolos y Dios quitó la protección que tenía sobre él. Esta verdad puede suceder o sucede en la vida de una persona como en la vida de una iglesia. Hay muchas personas que han perdido la protección de Dios. Hay muchos que están a merced del enemigo. Dios no los está cuidando. ¿Saben por qué? Porque ellos se alejaron de Dios. Esto mismo sucede con los grupos, con las iglesias. Iglesia que abandona las doctrinas, iglesia que deja la sana doctrina, que deja el camino angosto para irse por uno ancho, está caminando sin la protección de Dios, está viviendo lejos de Dios, sin la bendición de Dios. Esta verdad la encontramos en toda la Escritura. Por ejemplo, es emocionante cuando leo lo que David, ya un anciano doblado, vencido por los años, le dice a Salomón cuando está por presentarlo, cuando lo presenta como rey ante Israel.
Primer libro de las Crónicas, el capítulo 28, verso 9. Escuche, le dice: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. David, ese anciano, cuando presenta a Salomón al pueblo como rey, le dice delante del pueblo todo esto. Y estas palabras contienen un profundo testimonio de lo que David sabía de Dios y de lo que le dice voy a volver a leerlo porque las palabras son profundas. Dice: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Pero una parte muy fuerte de estas palabras dice: si tú le buscares, lo hallarás. Pero luego le dice: mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Y esta verdad la advertimos. Eso fue lo que pasó con Salomón tiempo más tarde. Muchos años Salomón caminó buscando, dependiendo de Dios, y Dios estuvo ahí con él, pero en la última parte de su carrera el hombre se desvió. Y aquí encontramos la advertencia que le hace su padre: si lo dejares, él te dejará para siempre. Es un tema que está en toda la Escritura. Si leemos el libro de los Jueces, ese es el tema de los jueces. Cada vez que Israel se va de Dios, Dios le quita la protección. Dios lo deja y cualquier país vecino viene y lo subyuga y se lo lleva preso. Allá están sufriendo, vuelven y claman a Dios y Dios vuelve. Ese es el tema de todos los capítulos de Jueces. Pero en el Nuevo Testamento también encontramos esta verdad de diferentes formas. Y por ejemplo, en una parábola el Señor le enseñó esta verdad. Y esta verdad la encontramos en la parábola del hijo pródigo que todos conocemos. El muchacho se va de la casa. Se va porque tiene abundancia, porque tiene y va a gastarse todo lo que tiene. Pero cuando se le acaba, está en la miseria, pasando hambre, está haciendo lo más bajo, allá en el sufrimiento, dice: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Esa es la verdad. Alejarse de Dios es quedar sin la protección, sin la bendición, sin la gracia de Dios. La desgracia es el resultado de la apostasía. Esto fue lo que le pasó a Israel. Y esto es lo que la palabra de Dios nos advierte a cada uno de nosotros. El que está caminando en el camino y está firme, la Biblia nos dice: el que crea estar firme, mire que no caiga. Pero el que va caminando y está siendo tentado, atraído hacia el mal, no te vayas, no te alejes de Dios, porque lo único que te espera fuera de Dios es esto que se refleja en este salmo. Solo te espera la miseria, solo te espera la desgracia. Y si usted es uno de los que nos escucha, que está lejos de Dios, venga al camino,
venga a Dios. En Dios encontrará bendición. En Dios encontrará salvación, vida eterna. En Dios encontrará la paz que su alma tanto ha anhelado. Esta es la experiencia de Israel en este salmo. El pueblo que había estado en la bendición hoy está en la vergüenza, la miseria, la desgracia, la soledad. Está, bueno, totalmente podemos decirlo en una palabra, en la desgracia total. Todo el que se aleja de Dios cae en esta condición. Por eso el salmista dijo en una ocasión: no hay para mí bien fuera de ti. Le dice a Dios en su oración: no hay para mí bien fuera de ti. Y esa es una grandísima verdad. Fuera de Dios no hay bien. En algún momento alguien me envió esta nota, un pensamiento cuyo autor es desconocido, y quiero leerlo. Escúchelo con mucha atención. Dice: cuando Dios quiso crear peces, le habló al mar. Cuando Dios quiso crear árboles, le habló a la tierra. Pero cuando Dios quiso crear al hombre, se volvió hacia sí mismo. Así que Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Tome nota de esto, dice el autor: si sacas un pez del agua, morirá. Si remueves un árbol del suelo, también se va a morir. Del mismo modo, cuando el hombre se desconecta de Dios, muere. Dios es nuestro entorno natural. Fuimos creados para vivir en su presencia. Tenemos que estar conectados a Él, porque solo en Él existe la vida para nosotros. Permanezcamos conectados a Dios. Recuerde esto: el agua sin el pez sigue siendo agua, pero los peces sin agua no son nada. El suelo sin el árbol sigue siendo suelo, pero el árbol sin el suelo es nada. Y recuerde esto último: Dios sin el hombre sigue siendo Dios, pero el hombre sin Dios no es nada. Por esa razón no podemos irnos de Dios. Por esa razón no podemos alejarnos de Dios. Por esa razón el bien para nuestras vidas está en el camino de Dios. ¿Qué hacemos sin Dios en esta vida? ¿Qué hacemos si renunciamos al camino? ¿Qué hacemos si dejamos que la concupiscencia, el pecado, abrace nuestras vidas y nos arrastre al deslizadero? ¿Qué es de nuestra vida? ¿Qué hacemos sin Dios? No hay para mí bien fuera de ti. El salmista en este salmo tiene tres expresiones. Oh Jehová, restáuranos y seremos salvos. Lo vuelve a decir: oh Jehová de los ejércitos, restáuranos y seremos salvos. Y en el último verso termina con esta expresión profunda de oración ante Dios. Dice: oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Bendito sea el nombre del Señor. Hay muy malos resultados cuando nos alejamos de Dios. No hay nada que pueda llenar
No hay nada que pueda sustentar, no hay nada que pueda haber para nuestras vidas lejos de Dios. Por eso esta tarde, mis estimados, creo que podíamos nosotros agarrarnos de esta oración. Usted que está firme, Señor, no me dejes, no me desampares. El que está yéndose tiene que volverse a Dios y clamar. Pero si hubiera alguno que está lejos de Dios ya, que camina sin Dios, que camina sin su bendición, hoy Dios te llama para que te vuelvas. Ven a Dios, vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz y por ello te vendrá bien. Que Dios nos bendiga con su palabra esta tarde. No nos descuidemos, no nos vayamos, no nos alejemos de Dios. No hay bien fuera de Dios. Vamos a ponernos de pie para esta tarde, dar gracias al Señor por la palabra que nos permite. Y Padre amado, te damos muchas gracias por tu bendición, Señor. Realmente tú eres nuestro todo. Para mí tú eres mi paz. Tú has sido mi felicidad todos estos años que he caminado contigo. Tú has sido mi bien, mi gozo, mi tranquilidad, mi refugio. Tú has sido mi amparo. Tú has sido el amparo de mi vida. En ti he encontrado el refugio que mi alma ha necesitado. Gracias, porque llegaste a mi vida, Señor, en un buen tiempo. Gracias porque me permitiste en tu amor conocerte. Y gracias por llamarme a tu servicio, que he encontrado en ti, Señor, y en tu servicio todo lo que mi alma necesita. Guarda tu pueblo, guárdanos, que nunca, nunca, nunca nos vayamos de en pos de ti. Que nunca nos desviemos del camino, que nunca nos apartemos de la senda. Venga lo que venga o pase lo que pase, podamos permanecer firmes ahí, Señor amado. Bendito Salvador. Guarda tu pueblo, guarda tu iglesia, Señor. Te presento a los amigos, Señor, que nos escuchan. Bendícelos, bendícelos, Señor, guárdalos, sálvalos. Quiero invitar a algún amigo esta tarde que nos escucha ahí en su hogar. ¿Por qué no le dices a Dios, permíteme poner mis pies en tu camino? Díselo, Dios, quiero caminar contigo. Quiero estar en el camino. Quiero estar en tu camino, el camino que conduce a la vida eterna. A lo mejor eres de los que te has desviado. ¿Por qué no oras esta tarde y le dices, Dios, permíteme regresar a ti? No me ha ido bien, quiero regresar a ti.
Padre, te entrego estas vidas y entrego a tu pueblo para que lo sigas guardando y lo sigas bendiciendo, Señor amado. Alabado sea tu nombre para siempre. Con mis labios y mi vida te alabo, Señor. Te alabo, Señor. Con mis labios y mi vida te alabo, bendito Señor. Canten conmigo otra vez. Con mis labios y mi vida te alabo, Señor. Te alabo, Señor. Con mis labios y mi vida te alabo, bendito Señor. Porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí, porque tú has sido precioso para mí. Te alabo, bendito Señor, porque tú has sido precioso, precioso para mí, precioso para mí, porque tú has sido precioso para mí. Te alabo, bendito Señor, porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí.